Bienvenidos a sus podcasts Diálogos Aduaneros. En esta ocasión hablaremos de los Incoterms, su aplicación, mitos y realidades sobre la utilización de estos términos de compraventa internacional. En esta ocasión tengo como invitada a mi compañera Atsiri González, consultora de la firma Pepper & Salt. Atsiri, platícanos un poquito de tu expertise, por favor. Hola Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente estoy en la firma de Pepper & Salt como consultor senior. Tengo varios años de experiencia en el comercio exterior, en empresas privadas y también ya en consultoría como tal, asesoría. Veo mucho la parte de anexo 24, pero también consultas, sobre todo nos llegan esta parte de Incoterms en las empresas, preguntas sobre cuál podría aplicar mejor para mi operación o este tipo de cosas. Son preguntas del día a día. Sí, Atsiri, y este tema que seleccionamos para el tema de este episodio en el podcast va basado mucho en el tema que los Incoterms pueden ser tan fáciles de entender, pero a la vez los podemos complicar tanto en la operación, ¿no? Y por supuesto, es un tema relevante en el comercio internacional. Yo siempre he dicho que el tema de los Incoterms es un tema que vemos en la universidad. Cuando más o menos sabíamos el tema de los Incoterms, pensábamos que sabíamos de comercio internacional. Entonces, cualquiera que haya estudiado carreras afines a comercio o negocios internacionales, los Incoterms es algo básico, no es como decir un doctor que sepa de qué órgano se compone el cuerpo humano. En este caso, los Incoterms van en función a esto. Pero el tema, Tsiri, y que tenemos que platicar el día de hoy es que son términos de compraventa internacional que tienen una aplicación sencilla, si los estudiamos, que tienen un impacto importante en lo que tiene que ver con la valoración aduanera de importación y para determinar el correcto precio de las mercancías que se están importando, ¿sí? Pero al ser un tema tan relevante, me atrevo a decir que los importadores y exportadores y las áreas comerciales de las organizaciones descuidan mucho la correcta aplicación de estos términos en la operación, ¿no? Y basados en esto, Atsiri, cuando formulamos los temas o subtemas que vamos a hablar en este podcast, algo que comentamos es que al auditorio tenemos que explicarle jurídicamente qué son los Incoterms. Jurídicamente, los Incoterms no son leyes. Eso es lo primero que nosotros tenemos que determinar. ¿Por qué? Porque la Cámara Internacional de Comercio emite ciertas recomendaciones a través de los términos de compraventa. ¿Para qué? Para que las operaciones de importación y de exportación sean más fáciles en un diálogo que construya una negociación entre dos países que posiblemente el idioma, las costumbres de forma de hacer negocios sean muy diferentes, ¿no? Entonces, lo que quiere decir la Cámara Internacional con estos términos es de que si yo voy a China y que no sé hablar mandarín, ¿sí? Puedo decir, oye, quiero comprar este producto bajo un Incoterm FOB. Automáticamente ahí se detonarían todas las particularidades de la negociación y entenderíamos que ya no es necesario abordar más temas, ¿no? Pero por supuesto en una operación sí hay que afinar ciertos detalles. Y en este sentido, como son términos de compraventa y la propia Cámara de Comercio Internacional nos dice que para pactar el Incoterm lo tenemos que llevar a un contrato de compraventa internacional para darle mayor validez. Recuerden que los contratos van a un ecosistema jurídico denominado derecho privado. Y al llamarlo derecho privado, quiere decir que nosotros, como importadores y el vendedor, pactarán las cláusulas correspondientes en la negociación e indicarán el Incoterm. Entonces, jurídicamente, los Incoterms tienen que ver con derecho privado internacional, ¿sí? Entonces, es importante entenderlo porque muchas veces, si no entendemos el ecosistema jurídico de los términos de compraventa, queremos aplicarlo como una ley o pensamos que el Incoterm está dictaminado por una autoridad mexicana
¿sí? O queremos entender que el Incoterm lo vamos a encontrar en la ley aduanera o lo vamos a encontrar en el marco jurídico aduanero. No, son términos que emite, vuelvo a repetir, la Cámara Internacional con el objetivo de una mayor comunicación o una mejor comunicación entre el importador y el exportador. ¿Qué opinas, Atsiri? Yo creo que es como una guía, o sea, se podría tomar como una guía para que los importadores o exportadores que a lo mejor no tienen tanta experiencia en comercio exterior puedan guiarse en base a estos términos y poder llegar a una correcta negociación en lugar desde cero, de que sería mucho más complicado negociar, de que, oye, ¿dónde me vas a dejar la mercancía? ¿Y qué vas a pagar tú? Y el transporte, el seguro, toda esta parte creo que es mucho más fácil con estos términos y que además, como bien lo dices, pues no es una ley tal cual. Muchos, o sea, se pueden hacer, digamos, como pequeños cambios en el contrato, ya las particularidades ahí se especificarían para que a lo mejor un FOB pueda funcionar mejor para ciertas operaciones de una empresa que a lo mejor dice, bueno, ok, va a ser un FOB, pero quiero específicamente que se haga de esta manera. Sí, porque independientemente que la Cámara Internacional analiza los procesos aduanales de todos los países, o sobre todo los que están en la Organización Mundial de Comercio, como se ejecuta el proceso de desaduanamiento en México o el proceso de comercio exterior en México, puede ser muy distante a otro país en el mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos utilizar el Incoterm como una ley y darle una aplicación estricta, queremos encajar el Incoterm a nuestra operación. Y no, yo siempre he dicho que tenemos que armonizar el Incoterm hacia nuestra operación para de alguna forma darle un sentido jurídico de responsabilidades entre el comprador y vendedor. O sea, no podemos nosotros basar nuestra operación en lo que nos dice el Incoterm. Tenemos que acomodar el Incoterm y las particularidades de diferentes Incoterms a nuestra operación para efectos de darle un blindaje, ¿no? Claro. En este sentido, Atsiri, ¿qué áreas en la organización deberían tener cierto expertise en el manejo de Incoterms? Yo creo que la principal sería compras, porque es, digamos, la primera parte en una negociación donde está cotizando, y si compras no sabe, a lo mejor que, no sé, un proveedor le da un precio en DDP y otro proveedor le da un precio a lo mejor un poquito más bajo en Ex-Works, que digamos son como los Incoterms que son como al final de cada esfera. De entrada, si no sabe interpretar esta información, se va a ir por Ex-Works de que, pues ese está más barato, pero realmente no es que esté más barato, sino que uno se incluye ya el transporte, el despacho, el seguro, todo, ya engloba básicamente todo, y el otro no. Entonces sería cuestión de que yo creo que será la principal área, compras, porque es el primer contacto con el proveedor o con el cliente. Bueno, en este caso, sí, más bien el proveedor. Uh-huh. Y en caso de ventas, pues con el cliente para poder ofrecerle un mejor término de compra, tanto que le convenga a la empresa, dependiendo de su experiencia, como al mismo cliente o comprador. Ok. Y aquí, en referencia a lo que comentas, Atsiri, muchas veces el área de abastecimiento compras o el área de ventas se van a la negociación muy en función del precio, ¿no? Puede ir a viajar la persona de compras a otro país y decir, oye, fui por una materia prima a un superprecio, y al momento que ven la orden de compra o ven el contrato que desarrollaron, pues es un Ex-Works, ¿no? Entonces, eso automáticamente le va a impactar a la empresa de tener más responsabilidades logísticas y más responsabilidades legales y, por supuesto, más riesgos. Claro. Ahora sí, y gastos por el tamaño de actividades que tienen que hacer por ese tipo de Incoterm, ¿no? Entonces, si bien como comenta Atsiri, el departamento de compras y ventas es el que detona el tema del Incoterm en una negociación, estos Incoterms se tienen que ir a través de una
una selección del Incoterm de una forma corporativa, ¿no? ¿Por qué? Porque comercio exterior, el área de cumplimiento legal, tendría que determinar qué Incoterm dependiendo al alcance de las capacidades que tiene para el cumplimiento legislativo aduanero de cualquier país. El área de logística tendría que ver sus capacidades de negociación, porque a lo mejor no es tan bueno negociando para traerse la mercancía de la planta en China al puerto de Shanghái, ¿sí? Entonces, se tienen que medir muchos aspectos, ¿no? El departamento de compras, por supuesto, tiene que saber qué Incoterms en una negociación se va a acomodar más para la empresa, o no acomodar más, sino que va a haber un equilibrio entre el precio y obligaciones y responsabilidades y cumplimiento legal, ¿no? Entonces, se vuelve algo bien interesante y algo que yo siempre he comentado, que para la selección del Incoterm tiene que establecerse como política. O sea, hay organizaciones que son grandes, que muchas veces el Incoterm se selecciona como por el estado de ánimo que tiene el comprador o el área de comercio internacional, ¿no? Y eso el Incoterm tiene que hacer una obligación de que se señalen las operaciones bajo un análisis corporativo y que muchas áreas, en este caso palomían el tema de que Incoterm van a señalar, ¿no? Y en relación a esto, Atsiri, ¿en qué fecha, para efectos de la legislación mexicana, si no se pone de acuerdo toda la organización en seleccionar bien el Incoterm y darle un buen cumplimiento legal para efectos de valoración y para otros efectos de la integración de documentos y todo ese tema, la autoridad ya está reconociendo al Incoterm una mala captura, si lo podemos llamar así, en el pedimento versus a la documentación y a lo declarado en incrementables y en decrementables. Ya es un dato inexacto. ¿A partir de qué fecha sucede esto? Básicamente, a partir del 26 de febrero de este año, ya es un campo multable. Por eso debemos de tener mucho cuidado que al momento de llenar el pedimento, de que nuestro ejecutivo de cuenta lo haga, que sí cuadre lo que estamos declarando en el pedimento contra lo que viene en nuestro CFDI o documento equivalente, y que hagan como un match. En caso de que no tengamos este match, pues para esto está la carta 318 que nos ayuda a, en caso de no tener el Incoterm, ahí bajo protesta de decir verdad, declararlo, o en caso de que esté incorrecto, subsanar ese tema para evitar una multa por datos inexactos. Sí, y en función al Incoterm, Atsiri, está muy próximo de entrar la manifestación de valor electrónica. Y en función a esto, está por entrar el tema del 81 del reglamento, en donde ya nos van a obligar a entregar un contrato de compraventa internacional. Entonces, ya el citar un Incoterm en el pedimento ya no es por el estado de ánimo de la empresa importadora o de la empresa exportadora, ¿no? Ya va en función, como tú comentas, al contrato que tenga celebrado con mi proveedor o comprador, con lo declarado en la factura comercial y en otros documentos, ¿no? Sí. Que sí esté declarado en el pedimento, si compré FOB, que esté declarado FOB, y que de alguna forma también tenga declarado los incrementables conforme al Incoterm citado, ¿no? Claro, porque luego pasa muy seguido de que tienen un seguro global las empresas y no lo declaran por este desconocimiento de la parte, digamos, de importaciones. Y al final de cuentas existe como en valoración aduanera este error por no declarar conforme a la legislación correspondiente, es decir, aquí en la de México, los incrementables correctos, o muchas veces pasa que no se fijan y traen un FOB, un FCA o Ex-Works y no declaran el flete por alguna razón. O sea, se les puede pasar, ¿no? Un simple error, pero que esto puede impactar en una multa por omisión de contribuciones, por datos inexactos, y que se puede evitar este tema. Y que de igual manera creo que, como ya bien hablas en otro podcast, en auditorías, la glosa también nos puede ayudar a este tema, a ir revisando a ver si estamos declarando correctamente Incoterm versus incrementables, o hace falta por ahí rectificar algún pedimento ya que lo hicimos mal. Exactamente. Y en relación a esto, Atsiri, el auditorio entiende
que los Incoterms son términos de compraventa internacional que determinan las responsabilidades y obligaciones y transferencia de riesgo entre el comprador y vendedor. Una definición de todas las universidades y de todos los maestros de las universidades. Pero para hacer más dinámico este podcast, vamos hablando de los Incoterms. Vámonos yendo a los Incoterms, dando una explicación de cada uno. No se me vayan a aburrir al auditorio. No nos vamos a ir conforme a la guía de la Cámara Internacional. Vamos a hablar un poquito más sobre temas operativos y legales de cada Incoterm para que ustedes tengan mayor referencia, ¿no? Primero, Atsiri, ¿cómo podemos dividir los Incoterms? ¿En qué grupos se dividen? ¿Qué me puedes decir de esto? Bueno, yo lo dividiría, digamos, en dos grandes grupos que podría ser para operaciones marítimas o fluviales y para cualquier tipo de operación, cualquier tipo de transporte, vamos a decir. Entonces, lo primero que comentas, así es algo bien importante. Los Incoterms se dividen en dos grupos. Cualquier medio de transporte y para operaciones marítimas o fluviales. ¿Estamos? Así es. Es como cuando... Yo siempre he dicho que para poder seleccionar un buen Incoterm, la primera base para seleccionar es determinar qué tráfico estamos utilizando, y al determinar qué tráfico podemos descartar ya ciertos Incoterms que no aplican. Porque si bien podemos aplicar, por ejemplo, en un marítimo un SIP, ¿sí? Pero yo siempre he dicho, es como cuando llegas a una fiesta de gala y pues no llevas corbata o no vas muy ad hoc, ¿no? Se ve mal. En la operación se ve mal, aunque podrías darle el mismo alcance, ¿sí? Porque son parecidos, por ejemplo, un SIP y un SIF, pero al momento de que están determinados por grupos diferentes, es de mal gusto, si lo podemos llamar así, determinarlos, ¿no? Atsiri, ¿qué me puedes decir del Incoterm ExWorks? Bueno, desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque implica muchísimas obligaciones y muchas veces el importador no se da cuenta que incluso es su responsabilidad la carga de mercancía del transporte, que la mayoría de veces ya en la práctica pues lo hace, digamos, ya ahora sí que el vendedor les ayuda con esa parte, pero es un Incoterm que sí se utiliza, sí se puede llegar a ver muy seguido. Sin embargo, yo no le recomendaría tanto, sobre todo a personas, a importadores pues que no tengan mucha experiencia en el comercio exterior, ir importando mercancía, sobre todo por el tema que se tienen que, la responsabilidad, los gastos, todo recae sobre ellos. Básicamente el vendedor lo único que va a tener, su responsabilidad, su obligación es tener la mercancía lista en su lugar de entrega, que en este caso normalmente será como en su bodega, con la documentación lista, y ya el importador, o sea, el comprador tendría que hacer el despacho incluso de exportación. Y creo que esto sería un problema cuando no conoces la legislación en otro país. Con trabajos a veces se conoce la de aquí, claro, mucho menos la de China o un país que ni siquiera existe pues esta barrera de idiomas. Sí, lo que comentas es muy interesante, Atsiri. Entonces, yo podría denominar al ExWorks como un efecto espejo. Para el vendedor es muy fácil exportar, porque para mí no es una exportación ExWorks. No es una exportación cuando lo haces a través de un ExWorks. Entonces, se vuelve muy sencillo, ¿no? Pero para el comprador es el Incoterm que más carga logística, legal y de costos trae para el comprador, ¿no? Ahora, sí, en referencia a eso, Atsiri, se mencionaba que en la versión 2020, que estamos ahorita trabajando con los Incoterms, el Incoterm ExWorks iba a desaparecer. Era lo más lógico. Era lo más lógico, ¿no? Sí. Pero como que es el Incoterm más cómodo y como que la Cámara Internacional dijo, no me quiero meter en broncas, se vio muy blanda en ese punto, lo dejamos, ¿no? Pero para mí, sobre todo en México, en una legislación aduanera como México, hay que recordar que para efectos de exportar a través de un ExWorks, nos dice que solamente tenemos que poner la mercancía a disposición del comprador en nuestra planta.
sí embalada, sí con el empaque correspondiente para poder exportar, pero yo no tengo que hacer ninguna gestión. Sí, ayudar con el tema de los permisos de exportación o mucho este tema. Pero ahí es donde se viene lo importante, porque en la legislación mexicana, quien tiene que cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias es el exportador. Y al momento que el Ex-Works no es el exportador, pues yo no nada más entrego mercancía. Tú hazte cargo con COFEPRIS, hazte cargo con los certificados de libre venta, hazte cargo con los certificados de origen, hazte cargo con el transporte, por ejemplo, de Guadalajara a Manzanillo. Hazte cargo tú, comprador, con la carga de la mercancía en mi almacén al transporte que va a llevar la mercancía a la aduana de origen en México. Entonces se vuelve impráctico logísticamente y legalmente en la legislación mexicana, logísticamente en el mundo y legalmente en México, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque para que un exportador, para que un cliente pueda exportar en México, tiene que tener una empresa constituida en México, tiene que tener un RFC. O tendría que utilizar una comercializadora, pero se eleva mínimo un 3 a un 10% el costo por operar a través de una comercializadora, ¿no? Entonces se vuelve un poquito impráctico. Pero luego viene un Incoterm Adsiri que se llama FCA, ¿no? ¿Qué diferencia tiene con el Ex-Works? La principal diferencia es que en este Incoterm ya incluye el despacho de exportación que mencionamos y la entrega de la mercancía ya se puede dar en un punto acordado dentro del territorio nacional, en este caso, o sea, dentro del país de donde se va a exportar. Exactamente. Entonces, tanto Ex-Works como FCA es cualquier medio de transporte. Así es. Pero con el simple hecho de olvidarnos del Ex-Works e irnos a una FCA, nos sujeta más a una legislación nacional. Y me atrevo a decir que si vamos a ir a comprar mercancía a otra parte del mundo, también me va a ayudar. Sí. Porque yo ya podría indicar, ¿sabes qué? Déjamelo en tal puerto, en tal terminal ferroviaria, en cualquier país en el mundo, ¿no? Y ya esa carga y esa maniobra ya es responsabilidad del propio vendedor, ¿ok? En este orden de ideas, Adsiri, después del FCA, ¿sí? Hablando de Incoterms de multitransporte, como se le llama, explícame, por favor, el siguiente Incoterm. ¿Por qué digo el siguiente? Porque yo siempre he dicho que los Incoterms son como los Jetas en México. Hay como 300,000 versiones de Jetas. El Ex-Works, hablando de exportación, ¿sí? Y hablando de importación, como había comentado, es un Jetta austero. Pero después, si te llegas a ir a un DDP, es el Jetta que ya habla y que ya trae aire acondicionado y que trae sistemas de no sé qué y bla, 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 bla. Entonces, quiero que el auditorio vaya con nosotros en la idea de que cada Incoterm que estamos brincando en esta explicación lleva un avance y lleva de alguna forma un grado de, no sé cómo denominarlo, un grado más de... Complejidad. Sí, es complicado explicarlo, pero por ejemplo, si yo soy exportador, cada vez que me voy avanzando conforme a los Incoterms que vamos a estar mencionando, voy a traer yo como exportador mayor complejidad. En cambio, si yo soy el importador y vamos avanzando con los Incoterms que estamos mencionando, yo tengo menos complejidad. Eso me parece que puede ser un buen ejemplo para nuestro auditorio. Siguiente Incoterm, CPT. Ya hablando que el CPT es un Incoterm que se utiliza más para operaciones terrestres o ferroviarias. ¿Qué me puedes decir de este Incoterm? Este Incoterm ya la mercancía, el exportador ya la entrega en el país de destino. Uh-huh. Sin embargo, el riesgo, aquí es importante aclarar que los del grupo C, yo así también los veo, todos los que empiecen con C, el riesgo se transmite al transferir, digamos, al primer medio de transporte. En este caso, si hay una transferencia de transporte, o sea, cambiamos, por decirlo así, de Estados Unidos, hay un cambio de transporte para cruzarse a México, ahí ya se acabaría el riesgo y todo el tramo mexicano ya correría el riesgo por parte del comprador.
Sí, lo que comenta Tsiri es una explicación técnica muy buena. Yo voy a hacer una explicación coloquial porque es un rollo los Incoterm. Imagínense que yo voy a exportar pollos y los voy a exportar a Chicago, ¿sale? Entonces, el área de ventas, muy bien seleccionado, dice, ¿sabes qué? Pues vamos a vender pollos a través de CPT, ¿ok? Entonces, coloquialmente yo voy a agarrar mis pollos y los voy a subir a un transporte. Cuando yo suba mis pollos a ese transporte, quiere decir que yo le voy a decir a mi comprador, que en este caso es Atsiri, ¿sabes qué, Atsiri? Lo que le pase ahora a tus pollos que están aquí en Tlaquepaque hacia Chicago es tu responsabilidad. Ojo, yo contraté el transporte que llegue hasta Chicago, pero lo que le pasa a los pollos ya no es mi responsabilidad. La única responsabilidad que yo voy a tener es subir los pollos, pagar el transporte a Chicago y hacer el pedimento de exportación en la aduana mexicana. Y tu responsabilidad, Atsiri, como compradora, es asegurar los pollos desde Tlaquepaque hasta Chicago, hacer el despacho aduanero en Estados Unidos y ya dije contratar el seguro. Sí, este es un ejemplo un poquito burdo, pero me parece que para el auditorio le puede ser más claro. Ahora, en este ejemplo de pollos, Atsiri, sigues tú siendo la compradora y yo sigo siendo el vendedor de pollos. Pero imagínate que en lugar de CPT, negociamos un SIP. ¿Cuál sería la única diferencia que tendríamos? La única diferencia sería el seguro. Aquí el seguro ya lo contratarías tú para los pollos para decir, bueno, si le pasa algo a los pollos, sigue siendo, digamos, tu riesgo, pero yo voy a contratar el seguro poniéndote a ti como en la póliza de seguro como beneficiaria, por así decirlo. Entonces quiere decir que si el pollo ahí por Laredo se mueren los pollos porque les da insolación, tú lo que vas a hacer es agarrar la póliza que yo contraté y tú vas a cobrar el seguro. A mí no me tienes que hablar. Y eso es bien importante porque las empresas cuando manejan Incoterms del grupo C, cuando llega a pasar un accidente, siempre el cliente le habla al proveedor para que cobre el seguro y eso no es viable de acuerdo a la terminología, ¿sale? Que en este caso es el SIP, ¿ok? Así es. Y dando otro brinco a este Jetta, pues ya estamos en un Jetta con aire acondicionado y rines y vidrios eléctricos. Del SIP, yo denominaría que sigue un DPU, ¿sale? ¿O qué opinas? Creo que podría seguir un DAP antes del DPU porque sigue el DAP y te entrega la mercancía cargada todavía en el transporte. Ok, entonces haces muy buena precisión. Nos vamos a un DAP. ¿Qué es un DAP? En una operación de pollos, por ejemplo. Otra vez. Ok, por ejemplo, si tú eres el vendedor de pollos y yo la compradora en Chicago, en este mismo ejemplo, sería, si contratamos o negociamos DAP, tú vas a hacerte cargo de la exportación aquí en México, vas a contratar el transporte. Como tal, no es obligación contratar el seguro, pero obviamente es muy recomendable. No voy a arriesgar a mis pollos. Claramente, porque ahora sí va a ser tu responsabilidad hasta que no me lo entregues en un lugar específico en Chicago, en el lugar que yo te lo indique. Sin embargo, yo voy a tener que hacer la importación ya, digamos, en el país. O sea, cuando vaya a cruzar la frontera, tú me vas a hablar y me vas a decir, los pollos están en la aduana, por favor, impórtalos, yo los importo. Y si ahí quedó, digamos, si tú me dices, si negociamos que los pollos se entregan en Laredo, ahí se quedarían. Pero si yo te digo, no, a mí me los entregas hasta Chicago, yo haría nomás, mi única intervención, por así decirlo, ahí es hacer el despacho de importación y luego tú continuarías con el tramo de Laredo a Chicago. Ok, entonces el DAP es que yo te ponga mis pollos en cualquier parte de Estados Unidos. Puede ser en Laredo. O dices, ¿sabes qué, Carlos? Yo creo que me los traigas aquí a Chicago. Y mi responsabilidad es que todo lo que le pase de los pollos de Tlaquepaque a Chicago es mi responsabilidad, excepto el despacho aduanero en Estados Unidos. Así es.
Y ahí sí, en el trayecto, si el pollo sufre algún daño, alguna pérdida, algún robo, yo tendría o que sustituirte los pollos o aplicar mi póliza de seguro que tú así, no, o sea, es que pues yo quiero nuevos pollos, ¿no? Sí. Y ahí ya es el expertise del vendedor si asegura la mercancía o no. Y ojo aquí también para hacer la precisión en el DAP, tu responsabilidad es entregármelos en el medio de transporte cargado. Es mi responsabilidad bajar esos pollos de ahí del medio de transporte. Exacto. Entonces, aquí es bien importante porque si bien yo ya te dejé los pollos en Chicago y si tú al descargar los pollos a tu almacén se caen las cajas, ya es tu responsabilidad, ¿no? Así es. Y ahí es muy bueno es tener una visibilidad de la operación para entender cuándo se transmite el riesgo. Entonces, en este orden de ideas, Atsiri, pues entonces explícame qué es el DPU. El DPU es lo mismo que estamos viendo hasta ahorita. La única diferencia que podríamos notar es que tu responsabilidad también sería bajar los pollos ahí en Chicago. En Chicago, ¿verdad? Exacto. Porque a lo mejor los pollos vienen en unas cajas especiales que yo como proveedor soy el único que puede darle ese manejo, ¿sí? Entonces, un DPU quiere decir que yo te voy a entregar en Chicago o te voy a entregar en cualquier parte de Estados Unidos, pero descargados. Exacto. Y ya no yéndonos a un tema de pollos, vámonos a un tema, por ejemplo, de máquinas. Si yo soy un proveedor de una máquina muy especializada que el manejo implica que se haga con expertos, pues yo tengo que negociar un DPU y tú tienes que comprar un DPU porque si tú no eres experto en la manipulación para descargar esa máquina, puedes sufrir algún daño, ¿no? Entonces, este Incoterm, solamente para el auditorio, es un Incoterm nuevo en esta versión 2020 que hace la única diferencia con el DAP que viene descargado. Es decir, es un hermano, pero solamente con el tema de la descarga, ¿no? Así es. Y en este mismo orden, vámonos al Jetta de lujo, al más deportivo, con quemacocos, con todo, que es el DDP. ¿Me puedes explicar con el tema de los pollos qué es un DDP? Ok, este Incoterm básicamente tú como vendedor te harías cargo de absolutamente todo, incluso pagar los impuestos, hacer el despacho en México, bueno, en este caso en México y en Estados Unidos. En este preciso ejemplo, tendrías que hacerte cargo de la logística, correr todos los riesgos hasta que llegue a cualquier parte de Estados Unidos, hacer el despacho. Básicamente, esto como comprador es la mayor carga que puede haber en cuestión de Incoterms y el mayor riesgo. Y como comprador es como lo más fácil. Como vendedor es lo más complicado, lo más complejo porque tienes que, pues, tener mucha infraestructura logística, mucho conocimiento en la legislación. Y como vendedor, como comprador es lo más práctico porque no tienes que hacer nada. Claro que pues el comprador te va a cargar todos esos costos en el producto, pero al final de cuentas, si no se tiene esta experiencia, a lo mejor la primera vez que se va a importar, pues sí podría tratar de negociar ese, aunque no es tan recomendado por el tema del despacho, luego no se puede hacer deducible y toda esta parte. Si a lo mejor son muestras o algo muy que sea poquito, está bien, pero si es ya algo que va a implicar mucho movimiento, tal vez no sería lo ideal por el tema de impuestos, sobre todo en México, que si el pedimento no sale a tu nombre, pues no va a ser deducible. Entonces, hablando para temas de un DDP de importación, cuando yo fuera el importador, sí es práctico porque lo van a dejar aquí en Guadalajara la mercancía, pero probablemente me va a ser muy costosa la mercancía porque claro que mi proveedor no lo va a hacer gratis. Exacto. A todo le va a ganar, ¿no? Pero también es impráctico porque legislativamente, a través del marco jurídico, vuelvo a entender, el DDP obliga al proveedor a hacer el despacho de importación en México. Y esto no es posible si es que esta empresa no tiene un RFC en México. Así es. Entonces, si seleccionamos un DDP, casi estamos trabajando un DAP. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso, a mí en lo personal no me ha tocado empresas que manejen el DDP. O cuando lo manejan,
están equivocadas porque el pedimento sale a nombre del importador y ahí es cuando nosotros decimos, oye, estás utilizando un mal término conforme a la documental que estás presentando en tu expediente. ¿Sale? Yo solo he visto para DDP, por ejemplo, en muestras que se liberan con un pedimento global. Un T1. Exactamente, en paqueterías que se envían cosas por paqueterías que realmente no va a haber ningún tipo de pedimento. Eso pues podría funcionar, pero ya cuando va a haber un pedimento de por medio, o sea... Muy complicado, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, Tsiri, hablamos de todos los Incoterm bajo una guía de... ¿Cómo lo comentaste? Bajo una explicación del grado de aplicación que tiene cada Incoterm, ¿no? Ahora necesito que el auditorio nos vayamos a Incoterms solamente que son utilizados para efectos de operaciones marítimas y fluviales. El primer Incoterm que yo en mi vida, en 13 años que me tengo dedicando a esto, nunca he visto un pedimento con el Incoterm FAS. Ni yo. Explícanos al auditorio para que ni lo sigan utilizando porque es muy, muy poco probable que su operación recaiga en ese tipo de Incoterm. Pero ¿qué es el Incoterm FAS? Este Incoterm básicamente, como bien lo dices, es para marítimo o fluviales, vía fluvial. ¿Fluvial? Ajá. Entonces se utiliza para que el vendedor deje la mercancía al costado del buque. O sea, nosotros como comprador tendríamos que hacer esa maniobra de subirlo al buque y creo que por eso es que no se utiliza realmente, porque el vendedor le tendría que hablar al comprador, oye, ya está la mercancía ahí al costado del buque, contrata a la terminal para que suba el contenedor, ¿no? Exacto, es entonces, muy quiere impráctico. decir, Tsiri, que si yo estoy nuevo en el comercio internacional y me vuelvo loco y selecciono el Incoterm FAS, es que mi proveedor va a dejar el contenedor en la aduana en China a un costado del buque y ahí yo tengo que ver qué terminal es la que está operando para que suba el buque. Ahora, operativamente en el mundo no es probable porque no va a esperar la terminal. Exacto. A ver cuando el comprador en México le habla a la terminal para que suba el contenedor. Operativamente no es probable por la agilidad que tiene que tener la terminal con el buque para efectos de los contenedores. Pero este Incoterm yo pensaba que se iba a eliminar en esta versión. Pero lo que dio a entender la Cámara Internacional que hay un sector que se llama minería y que se utiliza mucho para los minerales. ¿Por qué? Porque si yo voy a exportar mineral, yo sí lo dejo al lado del buque y a través de las bandas transportadoras y de acuerdo a infraestructura para subir mineral a los buques, se hace este procedimiento, ¿no? Y como es una carga un poquito complicada, muchas veces los de la industria de la minería dicen, yo te lo dejo FAS y ya la subida del mineral al transporte, pues ya traes tú el riesgo, ¿no? Ya depende del buque que tú contrates, depende a qué terminal, si es una terminal especializada y toda esta parte, ¿no? Entonces, por favor, no aplica para ningún tipo de operación. Para mí nomás aplica para el tema de minería. Para el tema, por ejemplo, también puede ser petróleo, para el tema de combustibles. Podría ser por esta infraestructura que se necesita para subir el combustible al barco, ¿ok? Y luego, en este grado, viene el Incoterm favorito de todo el mundo, ¿no? Que se llama FOB. ¿Qué es el FOB? El FOB, a diferencia del FAS, ya incluye esta maniobra para subirlo al buque y una vez que esté, digamos, la responsabilidad es hasta del vendedor hasta que esté estibado en el buque. ¿Qué es estibado? Pues que esté ya como tal acomodado, por así decirlo, con los demás contenedores en el buque. Si algo pasa, si la garrita de la terminal se le cae el contenedor antes de que esté estibado, ahí es totalmente la responsabilidad del vendedor. O sea, ahí tendría que tener un seguro para eso o reponer la mercancía. Es por eso que también pues se utiliza mucho este Incoterm. Ya el medio de transporte principal pues lo seleccionaría. Que es el buque, ¿no? Exactamente. Lo selecciona el comprador. Exacto. Entonces, el Incoterm es muy utilizado porque me parece que es un equilibrio logístico. Sí.
legal y de costos. Exacto. Sabes que tú, vendedor, proveedor, hazte cargo de toda la legislación en tu país, hazte cargo de todo el proceso logístico en tu país y déjamelo arriba del buque que yo contraté. Exacto. Y ya del buque, de la aduana de origen, por ejemplo, en China hacia México, yo me hago cargo, que es donde yo podría tener más experiencia logística y legal, ¿no? Por eso es un Incoterm que si no me equivoco, mueve más o menos como el 80% de las operaciones marítimas. O sea, sí. es muy atractivo, ¿no? Y faltan 2 Incoterms. Explícame en una sola explicación qué diferencia tiene el CFR con el CIF. Yo creo que es muy parecido. Son como, ya lo mencionan, los primos de CPT y CPI. CIP, perdón. Ajá. Entonces... CPT. CPT y CIP. En esta relación, entonces, Adsiri dice que son primos el CPT con el CFR. Exacto. Y el CIP con el CIF. Exacto. Nada más que son primos segundos y unos operan en el mar y otros operan en la tierra, ¿no? Pero Así ¿qué diferencia tiene operativa? Básicamente, en cuestión de riesgos, es igual que FOB, es hasta que no esté activado, pero aquí la diferencia principal sería que en el CFR y en el CIF, el vendedor es el responsable de lo que le suceda en ese trayecto. Más bien el vendedor, no, el comprador, perdón. El comprador es el responsable de todo lo que pueda suceder en ese trayecto. Y digamos, la diferencia entre CFR y CIF o CIF sería que este seguro lo va a contratar el vendedor, pero igual que en el otro caso, como lo mencionamos, el comprador es quien va a comprar quien va a responder o va a solicitar el reembolso de esa póliza. Ok, entonces si yo te voy a exportar pelotas a través de un CFR, quiere decir que yo voy a contratar el buque de Manzanillo a Chile, por ejemplo, pero la responsabilidad va a pasar a ti como compradora cuando las pelotas estén arriba del buque en Manzanillo. ¿Estamos? Y todo lo que le pase de Manzanillo hacia Chile va a ser tu responsabilidad. Así es. Y el CIF es exactamente lo mismo, pero te digo, ¿sabes qué, Adsiri? Te contrató una póliza por si llega a pasarle algo en el Pacífico o a la mercancía, tú lo cobres. Exactamente como sus primos segundos del CPT y CIP, ¿no? Así es. Entonces, son Incoterm también muy utilizados. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si yo como importador o como comprador, ¿sí?, no tengo tanta experiencia en el tema logístico, pues solamente me voy a hacer cargo cuando llegue el buque aquí a Manzanillo. Yo tendré que hacer el despacho de importación, pero asumiendo que el riesgo lo traigo en todo el trayecto, por ejemplo, China a México, ¿no? Son Incoterm muy cómodos. Sí. O sea, el comercio a través del buque, ¿sí?, de los barcos, se maneja a través del FOB, CFR y CIF, dependiendo el grado de expertise. Si yo como comprador tengo mucho expertise en esa parte, el FOB es adecuado. Si yo estoy empezando con las operaciones y soy una empresa pequeña y mi proveedor tiene mucha capacidad, pues véndemelo CIF. Aunque voy a sacrificar a lo mejor un poquito el costo de la mercancía, pero de alguna forma voy a tener menos responsabilidad, ¿no? Entonces, pues nos podríamos llevar 50 horas hablando de Incoterms. Lo que quisimos en este podcast es abordar ciertos aspectos muy importantes que a veces nos damos cuenta que en el ámbito del comercio internacional no se logra visualizar con esta claridad que Adsiri les explicó. Entonces, pues invitarlos que cualquier duda que tengan en nuestro auditorio en cuestión de los Incoterms, y más que ahora ya es una multa, y más que ahora ya viene el tema de los decrementables, que vamos a hablar en otra sesión, ya después de haber hablado en esta transmisión referente a los Incoterms. Vamos a hablar de incrementables y decrementables. Es importante que las organizaciones reorganicen la selección del Incoterm mirando todas las variables que se tienen para seleccionar de forma adecuada. Entonces, Adsiri, te agradezco mucho
tu participación. Últimas palabras, por favor. No, pues solamente agradecer el tiempo dedicado y gracias también por la invitación. Espero que haya sido de su agrado y pues cualquier duda, como dicen, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y dejar por ahí un comentario, sus dudas, lo que sea. Muy bien, pues nos despedimos. Esto fue Diálogos Aduaneros. Hasta la próxima.